Bueno, precisamente queremos hablar de educación porque terminaron estas vacaciones de invierno bastante sin iguales en nuestra historia, en este contexto del coronavirus. Son cerca de 3,6 millones de estudiantes que están en cuarentena. Su regreso a las salas presenciales aún está en veremos. El plan Retorno Seguro anunciado por el gobierno contempla la vuelta gradual de los escolares, siempre y cuando las medidas sanitarias así lo permitan. Queremos hablar de todo este contexto sobre cómo debe ser esta vuelta a clases. Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, Valentina? Gusto de saludarte. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. En primer lugar, ¿cuándo cree usted que sería razonable pensar en un retorno a clases? ¿Es el segundo semestre, como han señalado algunas voces desde el Colegio de Profesores o alcaldes o el mismo Colegio Médico? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que en esta definición lo que debiese mandatar es la opinión de la autoridad sanitaria. Y en general lo que uno ve en los otros países es que ha ocurrido que una vez que los países ya han de alguna manera pasado, ¿cierto? O tienen bastante certeza de que se ha sobrepasado el pic de pandemia, entonces empiezan, ¿cierto?, a diseñar y a tener estrategias para el retorno a clases. Lo que aquí en Chile se ha comunicado es que el pic aún no llega, que estamos en ese proceso y por lo tanto uno esperaría entonces que en base a la experiencia de otros países que Chile siguiera una norma relativamente parecida. Ahora, y sin lugar a dudas, obviamente ese proceso tiene que ser gradual. Yo creo que el hecho de que vayan países adelantados a nosotros nos permite también tener muchas ideas de cómo enfrentar ese proceso y obviamente habrá que ajustarlo también a las condiciones que tiene nuestro país. Ahora yo quisiera, eso sí, Gonzalo, enfatizar en algo que me parece que es tremendamente importante, que se pierde de vista cuando mediáticamente nos enfocamos en este caso, ¿cierto?, en lo que debiese ocurrir en algún tiempo más, que aún no sabemos cuándo va a ser. Y es que hoy día, como tú bien decías, hay varios millones de estudiantes, niños, niñas y adolescentes que están en sus hogares. Y yo lo que más echo de menos es la falta de orientación respecto a cómo enfrentar esta fase, en donde están los estudiantes con establecimientos cerrados total o parcialmente, y donde más aún no sabemos cuánto tiempo más nos queda aún, ¿cierto?, de tener que estar en esta situación. Sí. Entonces, junto con estar discutiendo cómo es el retorno, que uno esperaría, obviamente, que, ya decía el ministro, al menos lo ha dicho, que se está planificando y todo eso, pero además no hay certezas en cómo eso va a ser. Entonces siento que estamos en una conversación pública con mucha incertidumbre, donde no hay claridad de las fechas. Se entiende que todavía quizás esas fechas no existan, pero estamos entonces discutiendo en torno a puras cosas que son, o elementos que hoy día son absolutamente inciertos, y estamos dejando de discutir lo que sí está ocurriendo y de lo que tenemos certeza, que es lo que está hoy día pasando en los hogares chilenos. Valentina, y cómo los establecimientos están enfrentando esta situación. ok, recojo el punto. Dejemos la hipótesis porque es una incertidumbre real para todos, lo ha dicho el mismo ministro Figueroa, por eso que el gobierno tampoco se ha inscrito con una fecha para el retorno presencial, todavía no se ha definido. Ya vamos a hablar sí de algunas luces que han dado las autoridades de educación, de algunos pasos que ya se tienen que dar en planificación estratégica, logística, para pensar en ese retorno, porque tiene que ocurrir en algún momento que los alumnos vuelvan a clases presenciales, esto no puede ser eterno. Pero vamos a lo que usted plantea, que es cómo se administra lo que hoy día está pasando, lo que pasó también en las 2 semanas de pausa. Dejando de lado el concepto de general después de la batalla, como usted fue secretaria de Educación, ¿qué haría usted hoy día? ¿Cuál sería su recomendación hoy día para los colegios en el panorama actual? Están volviendo todos con lo que pueden, ¿no? Online en la medida de lo posible, clases con profesores conectados en línea en la medida de lo posible, guías múltiples para niños. ¿Qué es lo que usted haría? Bueno, nosotros hace algunas semanas, Gonzalo, elaboramos en conjunto con la ex ministra de Educación y la ex subsecretaria de Párvulo, justamente con la idea de colaborar al Ministerio de Educación, un documento donde pusimos en términos generales cuáles serían nuestra propuesta o
obviamente con el afán de apoyar al ministro en el proceso de toma de decisiones. Lo primero que nosotros manifestamos en ese documento, en donde lo entregamos ya hace, yo diría que varias semanas atrás, es que es importante poder transmitir tranquilidad a las familias y poder ordenar y orientar en términos generales al sistema educativo respecto a cuáles son las prioridades. Yo diría que una de las prioridades, obviamente, es el bienestar de las y los estudiantes. Me refiero, y nos referimos particularmente sobre todo a la salud mental de los estudiantes. Es imposible hablar de proceso de aprendizaje si es que existen condiciones de estrés o la situación afectiva está altamente comprometida. Por lo tanto, una de las principales orientaciones que nosotros propusimos y que yo lo sigo reiterando porque me parece que sigue siendo vigente y es que los establecimientos puedan en ningún caso, puedan mantener el contacto con sus estudiantes, conversar con ellos, saber en qué situación están y a partir también de esa conversación saber, por ejemplo, cuáles son las condiciones materiales en las cuales hoy día ellos se encuentran para que el establecimiento pueda entonces establecer estrategias adecuadas a la población estudiantil que atiende. Entonces, esa era una primera prioridad y por eso es que nosotros, yo en conjunto con muchos otros expertos, fuimos muy críticos de adelantar las vacaciones de invierno porque este propósito de salud mental y bienestar de los estudiantes claramente requería que los establecimientos no perdieran el contacto con los niños y niñas y lamentablemente eso sí ocurrió al decretar las vacaciones. El segundo elemento era tener y no perder la perspectiva de que si bien se valoran todos los esfuerzos por mejorar y tener más instrumentos para el trabajo en línea, ¿cierto? Todas las estrategias de internet o online o virtuales de clase, no había que perder la perspectiva de que el país no estaba preparado para eso, y eso es algo que no se puede improvisar, y por lo tanto las estrategias de contacto y de trabajo de los establecimientos debiesen ser sobre recursos que están amplia y masivamente disponibles en la ciudadanía, como son los textos escolares, la televisión, ¿cierto?, que hoy día se suma como un nuevo elemento, lo cual creo que es súper valioso, y por lo tanto que el Ministerio sobre eso pudiera tener un rol de orientación y de rectoría, más que de rectoría, de orientación mucho más clara y fuerte, y yo siento que en eso ha habido un vacío importante. Valentina. Hay, por ejemplo, solamente para graficar como ejemplo. Hay países en donde los ministros de educación lo han comunicado a la población y han dicho, mire, lo que uno espera que para los niños del primer ciclo básico, entonces la cantidad de horas que el niño o niña pueda dedicar a su estudio sea una cierta cantidad de horas, por ejemplo, en algunos casos se decía 5 horas a la semana. No voy aquí a los guarismos, estoy diciendo el tipo de rol que uno esperaría que de alguna manera el Ministerio pudiera estar ejerciendo en este contexto. ¿Cuáles han sido los aciertos de esta situación? Porque también hay que considerar que esto fue un escenario tremendamente inesperado en el planeta, tal vez para todo sistema, primero sanitario, pero también educacional. Nadie estaba preparado probablemente para enfrentar este escenario. Haciendo el camino al andar, algunos han sido más certeros, han tenido errores y también aciertos. Hoy, por ejemplo, comienza a las 11 de la mañana, por primera vez hace 5 minutos, Aprendo TV. Va a comenzar un contenido educacional en televisión con todos sus bemoles, tal vez con problemas de difusión, tal vez en marcha, pero empieza por primera vez un contenido elaborado para. ¿Ese es un acierto? ¿Se debería masificar? ¿Cómo ven este esfuerzo, por ejemplo? Yo creo que ese tipo de esfuerzos apuntan absolutamente en la dirección correcta. Yo creo que todos aquellos elementos, y que el Ministerio creo que hay que reconocer aquello, ha hecho los esfuerzos por mejorar las condiciones de infraestructura, ¿cierto? A veces tecnológica, no a veces, sino que tecnológica, la conectividad, disponer de plataformas virtuales, por ejemplo, apurar que los estudiantes tengan sus textos escolares, que ojo, la cadena de distribución normalmente llegaba a nivel de establecimiento. Aquí lo importante es asegurar que obviamente la cadena de distribución llegue hasta los hogares, y yo esperaría que hoy día el grueso de los estudiantes pudieran contar con sus textos. El tema de la televisión educativa, a mí me parece que son todos elementos que van en la dirección correcta. Pero aquí lo que se requiere es que sobre todo ese concierto de recursos y herramientas que se han ido desarrollando, pueda haber una orientación clara y mayor tranquilidad y seguridad respecto a ciertas cosas que van a ir transcurriendo. Y eso es lo que yo diría que es más esa orientación la que uno echa de menos.
por ejemplo, decisiones que perfectamente ya se podrían haber tomado, como la suspensión del CIMSE. Los CIMSE, para que todo el mundo sepa, lo que hacen es medir cuál es el nivel de cobertura, ¿cierto?, de contenidos curriculares que las niñas y niños han adquirido en ciertos niveles. ¿Tú crees que el CIMSE no vale la pena este año? A mí me parece que es un despropósito absoluto tener ese tipo de evaluación en un año como el que estamos viviendo, donde es evidente que no hay ninguna posibilidad de que los establecimientos transmitan todos los contenidos y más complejo aún, que los estudiantes aprendan todo el contenido que se les transmite. Valentina, pero entonces, desde ese punto de vista, perdón, tenemos otra medición que es la más relevante porque es la puerta de acceso a la educación superior, que por primera vez este año va a enfrentar un cambio, ¿no? Hablamos del nuevo sistema de acceso que se debería echar a andar, no sabemos cuándo. Ahí hay una gran incertidumbre para las familias y los jóvenes de cuarto medio porque claramente están experimentando una serie de factores inciertos. Fundamentalmente, dos preguntas en torno a los contenidos que va a incorporar esa prueba, que va a tener menos preguntas, van a ser 65, no como antes, los contenidos y la fecha, que no es menor. ¿Cómo se debería administrar eso? Bueno, justamente ese es el tipo de orientación, es cierto, que el Ministerio debiese estar trabajando. Yo sé que en materia de PSU se están trabajando y se han dado ciertos lineamientos de adecuación de contenido, lo cual me parece muy bien. Ahí habrá también que escuchar, cierto, la labor de los expertos educacionales en esas materias respecto a si esa adecuación ha sido, valga la redundancia, es adecuada o si es que aún requiere ciertos ajustes. Y obviamente preparar toda la implementación poniéndose, cierto, en un escenario que esperemos que no sea así. Todavía faltan varios meses, pero igual obviamente habría que adelantarse a la posibilidad de que el aislamiento social a esa altura del año eventualmente pudiera existir, y eso, bueno, si es que existe tiempo y estrategia, a mí me parece que es algo que perfectamente podría igualmente llevarse a cabo. Entonces, bueno, vuelvo, ¿cierto?, a lo que yo diría que sin lugar a dudas, dentro de las cosas que uno valora, es el esfuerzo por disponer de la mayor cantidad de recursos, herramientas al sistema para que puedan ¿cierto?, facilitarles el trabajo, y lo que más echo de menos es esa falta de orientación más clara y de transmitir esa tranquilidad con más fuerza. Hoy día ya tenemos, por ejemplo, alcaldes que están proponiendo, o lo que tú también mencionabas, ¿cierto?, de que las clases entonces se iniciaran el segundo semestre. Yo creo que es muy complejo y confunde mucho que este tipo de debate se esté dando mediáticamente. El ministerio debiese estar liderando esa conversación, y me parece que un paso base para poder liderar esa conversación, por ejemplo, es tener una mesa con todos esos actores sentados, conversando, anticipándose, viendo, ¿cierto?, cuál es la mejor estrategia para enfrentar. Esa es una recomendación que a mí me parece que es básica y que la hicimos hace mucho tiempo atrás, no solamente yo, la hemos hecho varios actores, de que el ministerio convoque una mesa, que siente a los actores relevantes, expertos educacionales de distintos niveles educativos, a los sostenedores privados, ¿cierto?, a alcaldes, en fin. A mí me parece que ese es el tipo Valentina, perdón, para entender, más allá de la mesa COVID y otras instancias de reunión que están en marcha, tener una mesa especial para el tema educación. Yo creo que absolutamente se requiere en el sector educacional, porque el nivel de impacto que el sistema educativo tiene sobre la cotidianidad de las familias y otros aspectos, ¿cierto? Además, me parece que es de tal envergadura que se requiere un fuerte liderazgo de parte del gobierno. Y ese liderazgo creo que solo es posible llevarlo adelante si es que se adelantan a las conversaciones, y tener un canal de conversación que les permita hacer eso es básico para poder hacerlo. De lo contrario, estamos como con un estilo gerencial, de alguna forma, en donde se trata, y no me cabe duda, de que las decisiones que el ministerio toma tratan de ser lo mejor posible, y se juzga internamente que es lo mejor a partir de la información que ellos cuentan, ¿Valentina? Que ellos tienen. Entonces, me parece que ese es un estilo que para el tipo de episodio que estamos viviendo, mi recomendación y la de muchos otros es que se establezca ese espacio. Ya estamos teniendo, ¿cierto?, mediáticamente, discusiones que creo que solo confunden a la ciudadanía. El mismo tema de las fechas, por ejemplo, de si es que se iba a volver a las clases presenciales o no, se sostuvo hasta, yo diría, absurdamente por demasiado tiempo la idea que se volvía, ¿cierto?, ahora a las clases presenciales. Sí. Era evidente y todo apuntaba que no iba a ser así. Entonces, creo que poder tener estrategia creo que la comunicación efectiva, asertiva y oportuna en el fenómeno que estamos viviendo es absolutamente de primer orden de prioridad. Sí. Y Valentina, siento que eso tiende a fallar.
Sí, por eso que nos parece tan importante este tema y lo estamos reiterando en varias entrevistas. Se han dado algunas señales, se han entregado algunos datos en otras instancias. ¿Ah? Por ejemplo, hay autoridades, no solo el ministro, sino que los encargados de currículum que han estado en reuniones con las comisiones ad hoc del Parlamento. Ahí también se han sabido algunos pasos de estas posibles fases del retorno y se han tomado algunas definiciones para ver su análisis. Por ejemplo, que debería haber una priorización curricular en contenidos imprescindibles. Primero, tal vez al principio, en el regreso, una nivelación para todos los estudiantes, un plan de retorno de 5 a 7 meses, privilegiando esos objetivos imprescindibles, y lo otro en términos administrativos, ya flexibilizando excepcionalmente el uso de la subvención escolar preferencial, SEP, para estos efectos. Son 8.000 establecimientos que reciben estos recursos, que estarían en torno a los 14.000 millones mensuales que podrían redestinar para comprar cosas para hacer seguro la vuelta a clase, porque muchos sostenedores decían no tenemos plata para alcohol gel, para modificar salas, para hacer un montón de cosas, y bueno, aquí se flexibiliza una ventana para aquello. Perdón, no sé si se cortó o se escucha bien. Sí, te escuchamos. No sé si me escuchaste. Disculpe. Sí, escuché perfecto. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que justamente ese es el tipo de medidas que me parece que van en la dirección correcta, y yo valoro también la disposición que el ministro ha manifestado respecto a que las decisiones tienen que ser flexibles, de que hay que ver, ¿cierto?, a nivel territorial también las decisiones. En esto probablemente no van a aplicar decisiones parejas para todo el país, y yo creo que eso es importante valorarlo. Mi punto, más que con las decisiones en específico, es que me parece que los temas de comunicación y de liderazgo en este tipo de momentos son absolutamente claves para poder transmitir tranquilidad, certeza a la población y al mismo tiempo hacerse cargo de sus necesidades. Entonces, por eso reitero que, por ejemplo, la mesa COVID hizo recomendaciones que son tremendamente exigentes para el retorno, ¿cierto? El tema de cómo mantener el distanciamiento social entre los estudiantes, los temas de los recreos, ¿cierto?, que proponían que hubiera recreos diferidos. Ese tipo de cosas en general yo diría que son factibles de cumplir en su gruesa mayoría. Sin embargo, son tremendamente exigentes y difíciles para el sistema educativo. Entonces, si el ministro tuviera un espacio donde pudiera, en el fondo, analizar conjuntamente esas medidas, cuáles son las posibilidades del sistema educativo de recogerlas, de hacerlas efectivas, creo que sería realmente un tremendo aporte, y evitar esto que empieza a ocurrir, que alcaldes del propio sector se empiezan a adelantar al gobierno para decir, mire, no vamos a suspender las clases, que fue el comienzo, ¿cierto?, de todo el proceso cuando empezó educación a aparecer como un actor relevante en la conversación, después el tema de las vacaciones, ahora el tema del retorno. Entonces, efectivamente, la pandemia va a exigir mucho del sector educacional, y por lo tanto, evaluar esas estrategias, tanto a nivel nacional, de cómo se van a ir programando los retornos, de cómo se van a ir desarrollando cada una de las etapas, y me parece que es clave. Y no tener el que quizás el ministerio, por muy genuina que sea la decisión que tome, va a tomar una determinación que probablemente en un cierto porcentaje del territorio no va a ser inaplicable, y por lo tanto vamos a tener un coro de alcaldes, alcaldesas, sostenedores privados diciendo que eso no se puede. Entonces, a mí me parece que ese es el tipo de cuestiones que uno debiese evitar. Y reitero, lo he dicho en oportunidades anteriores, yo aquí también quisiera hacer la invitación a que pensemos que el sector educativo ha cumplido históricamente un rol que va más allá de lo educacional. Si la mejor arma que tiene la humanidad para combatir esta pandemia es el comportamiento de las personas, a mí me resulta a esta altura bastante inaudito que el Ministerio de Salud no se apoye en el Ministerio de Educación o en el sector educacional para ayudar a esa educación masiva, ciudadana, que se requiere con tanta urgencia respecto a cómo comportarse frente a un fenómeno como este. Más aún cuando sabemos que probablemente esto va a afectar la vida en muchos meses de la población chilena. Entonces, todo ese tipo de elementos yo diría que son los que más estratégicos, son los que yo diría que uno
que uno echa de menos. Y por supuesto, como también decía, ¿cierto? Los temas, por ejemplo, de salud mental, hemos visto el incremento de la violencia de género al interior de los hogares, y no puedo dejar de mencionar que en aquellos hogares donde esa violencia ocurre y donde además hay niños presentes, es evidente que también la violencia contra los niños, niñas también posiblemente se ha incrementado de manera considerable. El sistema educativo no puede hacer caso omiso y obviar esa realidad. Y tiene herramientas. El país ha invertido muchísimo, por ejemplo, en tener duplas psicosociales, en tener planes de convivencia. Los establecimientos tienen herramientas para apoyar a las familias y a los niños en esa situación. No estoy diciendo con esto, Gonzalo, y no quiero desmerecer el que hay muchos establecimientos que lo están haciendo. Hemos visto escasas, porque yo sé que la cobertura mediática apunta en otra dirección, pero han aparecido de vez en cuando notas del esfuerzo que hacen profesores y profesores por llegar a sus estudiantes, por no perder el contacto. Yo quisiera valorar enormemente todo eso. Sí, porque es un fenómeno... hace falta es una mirada a nivel nacional de relevar con fuerza ese tipo de cosas y orientar y apoyar que los establecimientos entonces puedan cumplir, apoyar el contexto de pandemia y hacerse cargo adecuadamente dentro del contexto complejo, obviamente, como hemos estado conversando, del proceso educacional. Sí, una fórmula, una ecuación realmente muy compleja de resolver. Valentina Quiroga, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana informativa del Canal 24 Horas. Que tengas buen día. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.